Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto les presento a Cecilia María González Warnes de Tucumán, Argentina, de profesión procuradora. Ella se encuentra nuevamente casada y tiene 2 hijos de su matrimonio anterior. Ceci, como cariñosamente la llamo, es mamá de Lucía, quien se quitó la vida hace aproximadamente 6 años. Ceci, mil gracias por permitirme esta interacción contigo, que por supuesto tiene propósitos muy respetuosos de dar a conocer parte de las vivencias que afrontaste como madre ante la decisión de tu amada hija Lucía de quitarse la vida. Creo que tus aportes resultan significativos no solo para padres que afrontan circunstancias similares a la tuya, sino a quienes ejercemos desde la psicología y la tanatología, enfocados particularmente en procesos de duelo y con énfasis, como es en mi caso, en el tema del suicidio. Entonces, bienvenida Ceci, de todo corazón, mil y mil gracias nuevamente, y te pregunto, ¿qué consideras que llevó a Lucía a tomar la decisión de quitarse la vida? Yo considero que el suicidio es multicausal, por lo tanto, en ninguno de los casos es una sola razón. Uno de los médicos habló de baja tolerancia al fracaso, por ejemplo, o sea que muchas cosas fueron detonando su decisión. No nos olvidemos que Luli tuvo 11 intentos de suicidio. Por lo tanto, ella mencionaba muchas causas. Por ejemplo, como que la vida no le resultaba justa, como que no era un lugar para ella, pero muchas razones que se presentan en todos los casos. Claro. Como multicausal me refiero. Sí. Bien, Ceci, ¿cuáles fueron en tu caso, Ceci, las emociones más difíciles de gestionar ante los hechos que viviste con tu amada Lucía? El dolor desgarrante de entender que ya no la tendría más a mi lado en su forma física, en el saber que ya no podía compartir las cosas normales de la vida. A ver, uno tiene un futuro programado con ella, la veía casada, con niños, esa era la forma que yo había proyectado como cualquier mamá. Nunca pensé en que se iba a convertir en mi maestra de vida. Eso nunca nos imaginamos. Eso creo que fue lo más difícil. Claro. Mi Ceci, ¿hubo palabras, reflexiones, consejos o comentarios que aún sin mala intención te hicieron algunas personas y que en vez de generarte alivio de pronto pudieron causarte algún tipo de malestar? Yo creo que lo que más me dolió más que palabras, porque no hubo gente que me dijera palabras en sí mismo a mí. Creo que era el silencio. No se nombraba a Lucía. No, era como que cada vez que yo nombraba la palabra Lucía, todos se quedaban en silencio y eso me dolía. Yo creo que como toda mamá nos gusta hablar de nuestros hijos. Y bueno, me toca hablar de Bruno y Emiliano, mis otros 2 hijos, en el presente. Pero también me gusta hablar de mi hija, de lo que tengo, que es su pasado. Me parece que no es nada malo que yo hable de cosas hermosas como anécdotas. Y de pronto cuando yo empezaba a hablar de ella, todo el mundo enmudecía. Claro, sí, es bien interesante eso que estás diciendo. Llama mucho la atención. Bien, mi Ceci, ¿este duelo que transitaste lo consideras diferente a otros que has escuchado por ahí de pérdida de seres queridos? Totalmente, totalmente. Lamentablemente en mi caso tuve que pasar el duelo
O sea, durante 5 años y 8 meses transcurrieron sin saber que había un duelo por suicidio. Y bueno, yo no tenía idea que la culpa era extrema en el caso del duelo por suicidio. No solamente extrema, sino nos lleva hasta el vientre desde el momento cero que la tuvimos, y los por qué, qué hice, qué no hice, no es común a un duelo natural. ¿Por qué yo no pude crearle un ambiente donde ella se pudiera defender? Las preguntas son infinitas y no tienen respuestas. Esa era una. La estigmatización, sinceramente, yo no la viví de esa manera. La vergüenza un poco tampoco no la viví como otra gente, en el sentido de que Tucumán es chico y la gente que me conocía sabía que yo, como Luli había tenido 11 intentos de suicidio, sabían que yo la había acompañado durante todo ese proceso, psicólogos, psiquiatras, el arte de vivir, curas, todo lo que me presentaban, digamos, yo lo hice, lo pude hacer, porque Lucía, gracias a Dios, pudo pedir ayuda. Entonces esa parte no la tuve que pasar. Pero la familia, por ejemplo, el silencio de la familia, porque la familia no sabe qué decir. Incluso hasta el día de hoy, mi hermana me dice, me cuesta hablar de Lucía porque me duele en el alma. No, es como que cada vez que habla de mi hija hasta el día de hoy, le agarra un dolor en el pecho que no lo puede gestionar. Entonces tuve que entender que la gente, que algunas partes de la familia decide no hablar, y eso es totalmente lícito, porque no todos llevamos el duelo de la misma manera. Entonces cada cual puede y tiene el derecho a llevarlo como mejor sienta. Claro. Ceci, dentro de todo esto que transitaste doloroso, ¿qué situación de la vida fue tan significativa para ti que te llevó a procurarte esta sanación, esta elaboración tan adecuada del duelo? La definición de duelo es el proceso mediante el cual proceso mediante el cual nos acostumbramos a vivir sin la presencia física, dice el diccionario, para llevarlos en el corazón. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque en realidad yo a Luli no la llevé a ningún lado. Yo a Luli la tuve en el corazón desde el primer latido, y la sigo teniendo y la amaré eternamente. O sea que para mí no es que la tuve que llevar de un lado a otro. Y realmente acostumbrarse a vivir sin la presencia física es tan minucioso de lo que hay que hacer para pasar un proceso de duelo, porque cuando perdemos un ser tan especial como un hijo, morimos con ellos y tenemos que nacer de vuelta, nos tenemos que reconstruir. Y entonces está esa situación de, bueno, ¿cómo voy a vivir? Cuando murió Luli, a cada persona que entraba al velorio yo le preguntaba, ¿y ahora? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo seguimos? Porque no me imaginaba, sinceramente no me imaginaba mi vida sin mi hija. Era imposible creer que podía vivir sin mi hija. Era perder, creo que desde el día en que nos convertimos en mamá, ellos son una parte como nuestra de nuestro proyecto. Entonces tenía que reestructurarme totalmente sin ese proyecto de vida.
Entonces ahí empecé a buscar todo tipo de herramientas para poder superar el duelo. Pero es mucho más que acostumbrarse a no tenerla. Claro, pero ¿qué en particular te llevó a reconstruirte utilizando tu palabra, mi Ceci? ¿Y qué me llevó a la decisión, me dices tú? Sí, ¿qué actuación o qué estrategia o técnica usaste para reconstruirte, para morir con ella y volver a nacer, como te escuché que dijiste? Yo creo que fue, en primer lugar, el puntapié inicial, creo que fue algo que le prometí a ella en el momento de su muerte, pero en realidad le prometí a ella y me sirvió a mí. Yo le prometí a ella que iba a llevar su muerte con dignidad. Esa era la primera palabra, dignidad. Entendí que también tenía que darle fortaleza a mis hijos porque ellos también estaban destrozados igual que yo. Tengo una particular percepción, tengo que cuidarme mucho en las palabras porque he sido muy criticada en el sentido que dicen que quiero imponer mis ideas y eso quiero aclararlo muy bien. Yo no quiero imponer mis ideas a nadie. Yo soy una mamá que únicamente quiere compartir sus herramientas. Entonces Cecilia, entendí que desde el dolor más grande aún tenemos la decisión de qué actitud podemos tomar ante la muerte. Esa frase que dicen, yo nunca había entendido el peso de la frase que dicen, hay una sola cosa que no podemos solucionar, que es la muerte. Nunca había entendido el peso de esa frase. Entonces cuando Luli murió, entendí que no podía solucionarlo, pero sí podía tener yo la actitud de cómo enfrentar esa situación, aún con el dolor más grande del mundo. Y no quería ser un peso para mis hijos. Quería que juntos junto con ellos, podamos salir adelante. Es decir, que en últimas aplicaste la famosa frase del psiquiatra Viktor Frankl, cuando él también hablaba que la última de las libertades que teníamos los humanos era decidir con qué actitud íbamos a afrontar las cosas. Eso fue, según mi escucha, lo que te sirvió tanto a ti, mi Ceci. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué recomendarías a los padres de familia que transitan por circunstancias parecidas a la tuya? ¿Qué les aconsejas, mi Ceci? Como te decían, les molesta mucho cuando yo digo aconsejo, porque creen que quiero imponer mis ideas. Yo más diría contarles mi experiencia. Yo me tomé todas las herramientas que me permitían salir adelante. Por ejemplo, el arte es creativo, y no solamente que el arte es creativo, sino que nos saca las cosas desde el inconsciente, sana desde el inconsciente. Busquen en internet y van a ver las cosas hermosas que dicen de la sanación con los mandalas, por ejemplo. Otra cosa que hice yo, también me valí de otra herramienta, fue la meditación, porque la meditación nos conecta con el aquí y ahora, nos conecta con nuestro interior, con nuestro subconsciente, nos va conectando con nuestro subconsciente, nos conecta con nuestras emociones. En la meditación nos enseñan también a entender que tenemos que convivir con todas las emociones, no solamente con la alegría. Tenemos que convivir y
¿cómo puedo decir? Envolver y con amor y hacerle frente al dolor, porque el dolor también enseña. Eso Claro. también hace la meditación. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo decir a una mamá que recién empieza, no te va a doler. Al contrario, te va a doler mucho, pero lo vas a poder superar. Entonces, esa era otra herramienta, la meditación, la lectura. La lectura a mí me sirvió, pero desde que tengo uso de razón, desde que empecé a escribir, la lectura me enseñó a lo largo de la vida, como tú dices, de que yo hice mío lo de Víctor Frank. Precisamente cuando yo era chica leí el libro de Víctor Frank y me quedó. Y yo lo apliqué, como tú dices, al libro. Los ejemplos que él ponía también me encantaron, como que cuando uno tiene un proyecto de vida, que las personas que se salvaban eran porque tenían un proyecto de vida. Entonces ahí también entendí que aparte de la actitud que yo tomaba, a partir de la muerte de Luli, de la trascendencia de ella, yo también tenía que proyectarme nuevamente. Una persona sin sueños, sin proyectos, no vive, sobrevive o muere en el dolor. Entonces tenía que proyectarme. Y otra cosa muy importante es, yo desmistifiqué para mí esas frases que nos atan al dolor, como que una madre jamás puede perder un hijo porque es antinatural. Yo creo que una persona viene para cumplir su plan. Y si mi hija cumplió su plan antes que yo, ¿por qué se tiene que quedar para hacerme feliz a mí? No, eso no puede ser así. Incluso Cristo murió antes que María y él cumplió perfectamente su plan. Otra cosa y por otra parte, ese tipo de frases como que cuando uno pierde un hijo, aprende a vivir con el dolor. Entonces yo digo, no, por favor, no podemos aprender a vivir en el dolor. El dolor es una parte muy importante del proceso de sanación. Ese dolor desgarrante del momento del duelo lo vamos a superar. Hoy en día soy feliz con mi vida porque he entendido que mi hija ya está en paz y ahora me queda terminar con mi plan. Como toda persona se merece hacer feliz junto con sus hijos, porque no le puedo decir, Bruno y Emiliano, sean felices, pero yo no tengo que seguir sufriendo porque soy mamá. La otra gran frase, no se puede ser feliz porque ¿cómo voy a ser feliz con la muerte de un hijo? No, yo no soy feliz con la muerte de mi hija. No confundamos dolor con amor. Yo la amo a mi hija y la voy a amar eternamente, pero eso no significa que voy a vivir en el dolor. Muchas personas me llegaron a decir que era un honor llevar el dolor de la muerte de un hijo. Y yo a algún papá le dije una vez, le ruego a su ángel que le exprese desde donde está, que ella le pide a gritos que usted sea feliz, porque creo que eso es lo que quieren nuestros ángeles, que nosotros también seamos felices. Ellos cumplieron su plan y quieren que nosotros cumplamos nuestro plan, también siendo felices. Entonces, es desmistificar en la culpa. Bueno, sí sé que soy una persona que he cometido errores, mi hijita también cometió errores, entonces desde el amor incondicional la perdono y sé que ella también me perdona. Entonces me salgo de todo aquello que me haga transcurrir en el dolor.
Perfecto, Ceci, muchas gracias. Y una última pregunta, mi Ceci querida. ¿Confías en terapeutas, en psicólogos, en referentes de apoyo para apoyar en el proceso del duelo? Mira, el duelo en sí mismo no es una enfermedad, pero yo voy a decirte algo. Al duelo, yo siento esto, ¿no? Al duelo llegamos con un montón de problemas anteriores, como ser, por ejemplo, mucha gente llega con ansiedad, depresión, estrés, el solo estrés, que si le sumamos a un duelo, hace muy difícil la sanación. Entonces, si vos me preguntas si hace bien una ayuda terapeuta, por supuesto, no, no porque el duelo en sí mismo necesite curarse con una terapia. Pero yo les digo cuando me dicen, no puedo más con mi dolor, y ahí les pregunto, ¿pensaste en una ayuda terapéutica? Porque es muy bueno contar con la ayuda de alguien si nos sentimos que no podemos. Claro. Lo que no estoy de acuerdo por ahí es cuando en los grupos, por ejemplo, he escuchado en reuniones que una terapeuta le dijo a una mamá que recién estaba empezando el duelo, un duelo no puede pasarse sin ayuda terapéutica. Eso no me parece a mí una verdad. Yo creo que si una persona, yo he visto personas que porque confían en un Dios, porque tienen herramientas individuales, personales, han podido afrontar un duelo perfectamente sin la ayuda terapéutica. Pero también he visto que hay gente que sí la necesita y mucho. Ceci, ¿qué consideras, digamos, que debe tener un buen terapeuta con relación a la comprensión por su paciente ante un proceso de duelo? Eso es fundamental. Siento que el paciente que ha perdido un hijo, Cecilia que ha perdido un hijo, sus emociones están a flor de piel. Y voy a decir algo, cuando perdemos un hijo por suicidio, no somos chicos, generalmente somos personas como yo, en un sentido mayores. Ahora yo me tocó perderla a mi hija a los 49 años. Entonces considero que somos personas que, digamos, grandes, para así decirlo, no ancianas, pero sí somos personas grandes, que necesitamos mucho afecto, mucha contención. Lo que yo he visto en las reuniones que hago es que necesitan que se los trate con mucho tacto, con mucha empatía. Yo he escuchado de mis compañeras, por ejemplo, me he sentido obligada. Yo creo que mi terapeuta dice que pase la página, esas son palabras muy usadas. Mi terapeuta me dice que yo ya no tengo que darle vueltas y sin embargo ella cuando llega a su casa encuentra a todos sus hijos y yo llego a mi casa y encuentro la soledad de mi hogar. Entonces, ¿qué me doy cuenta ahí? De pronto yo veo que me ha tocado llevar una terapeuta al grupo y ella tiene una dulzura, un grado de ponerse casi al nivel de un niño y te hablo de un niño al hablar de las emociones, no a la capacidad que tenemos de razonar, sino a la emoción, ponerse al nivel de la emoción más profunda para tratar desde ahí levantarnos. Ceci, ¿cómo se llama tu grupo para que la gente lo sepa y pueda sumarse o leerte o bueno, consultarlo e informarse un poco más porque pues lastimosamente estas entrevistas son súper lindas, pero la virtualidad no nos permite mucho tiempo. Pero ¿cómo se llama tu grupo para que la gente lo sepa, Ceci?
Mi grupo se llama No estás sola, no estás solo, una luz de esperanza. Perfecto, Ceci, para que la gente te lea, te consulte, porque la verdad, desde mi postura como ser humano, como mujer, como madre, como psicóloga y tanatóloga, sinceramente todo este tipo de respuestas frente a dolores tan profundos me generan mucha reverencia, mucho respeto y me parecen trascendentales, porque finalmente ese es el propósito del ser humano, trascender hasta su propio dolor. Entonces, en nombre de todas esas madres y padres que sufren por el suicidio de sus hijos, te doy infinitas gracias por concederme esta entrevista y ojalá que no sea la última, Ceci, que sea apenas el comienzo de la interacción entre las dos. Te felicito y honro esa resiliencia y esa mujer poderosa que habita en ti. Un abrazo lleno de amor, lleno de ternura y de respeto, Ceci. Yo tengo que agradecerte mucho más a vos, porque he visto desde el minuto cero que me conecté con vos un ser maravilloso, maravilloso, empático, y yo he notado que habían muchos duelos irresueltos, y no hay profesionales que lleguen al corazón. Entonces también una de mis búsquedas es encontrar gente como vos que nos ayuda tanto. Mil gracias. Y por supuesto, cuanto yo pueda ayudarte, acá voy a estar para vos. Tan linda, así será, así acudiré a ti. Un beso, un abrazo y te agradezco de corazón, mi Ceci Bella. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Vale.